de esta ocasión. Bendito sea el nombre del Señor. Pues la parábola de esta noche se titula La Gran Cena y está en Lucas 14, del verso 15 al verso 24. Es una gran lección que nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo compartió cuando fue invitado a un banquete de un gobernante, y versículos antes relató también, ¿verdad?, del Señor una parábola, y para llegar ya puntualmente en el verso 15, dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Me gustaría comenzar desde aquí, ante este planteamiento que uno de los invitados hace al escuchar al Señor hablar acerca de bendecir a aquellos que no tienen cómo pagarte, de ayudar a todos aquellos que no tienen cómo ayudarte, y tu recompensa será, ¿verdad?, en la resurrección de los justos. En el verso 16, entonces Jesús le dijo, y aquí inicia el relato de esta parábola que hemos titulado la parábola de la Gran Cena. Considero que es la respuesta al comentario, porque no es una pregunta la que hace este comensal para que el Señor lo escuche, sino más bien es un planteamiento, ¿no? Bienaventurado el que coma pan en el reino. Y yo me pregunto, ¿quién comerá el pan en el reino? Es una pregunta muy interesante. El Señor la va a responder, y la respuesta que entiendo que le da a través de esta parábola es mencionar que aquellos que comerán pan en el reino son los menos indicados, quizás, de los cuales, ¿verdad? No siempre son los mejores invitados a una celebración, porque son los menospreciados, porque son los del camino, los caminantes, porque son los hambrientos y los sedientos. ¿Quién comerá pan en el reino de Dios? Pues bien, la respuesta viene a continuación en la parábola para identificar a esos no tan gratos invitados, a estos que son extraños porque andan en el camino, buscan algo, algo están haciendo, inquietos, pero seguramente por su circunstancia tienen hambre y sed. Y ustedes pueden recordar a Jesús hablar en el Evangelio de Mateo capítulo 5 acerca de los que tienen hambre y sed, porque serán saciados. Entonces, creo que el propósito del Señor en esta parábola, como en muchas parábolas que ya hemos visto, es mostrarnos que los herederos del reino de Dios serán aquellos que escuchen el Evangelio, pero no únicamente dentro de la casa de Judá, los hijos de Judá o el pueblo judío, sino ahora está el Señor a través del Evangelio convocando a todos los gentiles. De entre todos los pueblos, de entre todas las naciones, el Evangelio será predicado entre los gentiles. Y para mí creo que esta es una respuesta que el Señor da respecto de lo que cuando Él resucite continuará con el mensaje que los apóstoles, todos los discípulos van a llevar en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y bueno, pues vamos a ver la parábola. Dice así, verso 16. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Verso 21. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor,
se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fórzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Amén. Bien, pues en estos versículos está esta parábola, la gran cena. La gran cena estaba preparada. Y creo que de los momentos en que las personas disfrutamos más nuestros alimentos, podríamos pensar cuando se trata de una cena preparada, lista y dispuesta, como ustedes pueden ver, que tengo en el fondo aquí de mi pantalla, que nos trata, ¿verdad?, de compartir o de comunicar esta expresión, pues que no se entiende en un sentido literal, tenemos que entenderla en un sentido figurado, ¿verdad? Es una parábola. Así que la cena siempre invita a la relación, a la comunión. La gran cena me hace pensar en el reino de Dios. La gran cena me hace pensar en el evangelio, porque la escritura misma dice que el reino de Dios no es comida ni bebida en el sentido literal. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que todos eran convocados, fueron invitados, ¿verdad? Desde donde el evangelio comenzó a difundirse en la tierra de Israel, en Jerusalén y en las aldeas que el Señor recorrió, ¿verdad? Llevando la buena noticia, pero los invitados estaban ocupados, es decir, se excusaron. Ellos tenían excusas. ¿Cuáles eran sus excusas? ¿Y qué podríamos reflexionar respecto de estas excusas? Pues, final de cuentas, ellos estaban más ocupados en sus asuntos personales, en asuntos de vanidades, con intenciones o planes de deleitarse, ¿verdad? Ellos mismos respecto de sus bienes, de su situación. Y no había espacio, no había lugar, no había donde, ¿verdad?, ahora colocar esta relación, esta comunión, este momento con Dios. Estaban llenos de vanidades, de intenciones de disfrute, de deleite terrenales. Entonces, las excusas molestaron al padre de familia. Finalmente, no le dieron la prioridad en su vida como él lo esperaba. Así que, pues, una pequeña pausa en no tenemos excusas delante de Dios. No hay excusas delante de Dios, ¿verdad? Para él no son gratas las excusas. Así que el siervo fue enviado a quienes fue enviado. Esto es interesante, ¿verdad? Los menos inesperados, los menos adecuados. Fue enviado a lo más vil y menospreciado. Fue enviado a los cojos, mancos, ciegos, aquellos que tenían una discapacidad, una necesidad, y pues por corresponder el contexto a una parábola, pues podemos pensar, ¿verdad?, acerca de personas que están carentes, ¿verdad? Carentes de oportunidades, carentes de visión, que no pueden con facilidad entender, están pobres, y recuerden que la Biblia no solo habla de los pobres materiales, sino también de los pobres en espíritu. Tienen una necesidad, para ellos la necesidad es más tangible, para los otros están cómodos, los otros están satisfechos, están conformes. Estas personas no pueden estar conformes. Estas personas a los que ahora son convidados a una fiesta que no estaba preparado para ellos, pero sin embargo el padre de familia los ha incluido ya y les ha abierto las puertas. Estos caminantes que andaban en busca de algo, haciendo algo, pero seguramente por el camino estaban cansados, como una canción que seguido cantamos, la de cansados del camino, sediento de ti, a causa de todo el trayecto de su caminar. Así que estos son los que llegan aquí, los hambrientos y sedientos. ¿Y ahora qué va a pasar? Van a ser saciados. La casa se llenó por
por personas, ¿sí? La casa se llenó, perdón, pero ninguno de los convidados gustó de la gran cena. Ellos, ¿verdad? Pues al final, el texto o la parábola ya el Señor no nos abre más el panorama y sin embargo Él deja en claro que estos para los que estaba preparado, pues no llegaron, no asistieron. Entonces, qué importante es nunca perder la prioridad en nuestra vida, nunca perder la prioridad de nuestro llamado, nuestro servicio, nuestro ministerio, que haya en nosotros siempre lugar para la comunión, que haya siempre en nosotros hambre y sed de Dios, porque podemos estar también muy ocupados en muchas cosas y de pronto, ¿verdad?, perder el hambre y la sed. Y el hambre y la sed es un reflejo o es un síntoma en el que se nos recuerda que necesitamos de Dios, a pesar de que estemos haciendo muchas actividades o muchas cosas, tener el momento y el espacio para la comunión, para la relación con Dios, para seguir sorprendiéndonos de las verdades de la Escritura, de la palabra de Dios, para seguir llenándonos de su Espíritu, para seguir aprendiendo con Él, disfrutando todo lo que ha dispuesto para nosotros. Debe de haber tiempo para eso y debe de haber lugar siempre para eso, que sea nuestra prioridad. Bueno, pues finalmente les quiero decir, ¿verdad? Que entiendo claramente que el Señor estaba mostrándole, ¿verdad? A los suyos, a los principales de su oficio, ¿verdad? A quienes lideraban en aquel entonces al pueblo de Israel, al pueblo judío, que el mensaje que les había llegado a ellos ahora también sería difundido a los que no eran pueblo. Sí, también ellos serían convidados para participar de ese maravilloso banquete. Y gloria a Dios, gracias al Señor, porque nosotros somos estos que antes no éramos pueblo y ahora somos pueblo de Dios por el Evangelio y gracias a Jesucristo. Y amén, pues Dios les siga bendiciendo.